Los Darkin, criaturas hechas de sangre que antes eran ascendidos y actualmente hay algunos que todavía están entre nosotros. Unos de los seres más fuertes y poderosos de todo el lore de League of Legends. Todos sabemos que estos seres son algunos de los más poderosos y que podrían fácilmente acabar con el mundo tal y como lo conocemos. Pero, ¿cuál es el Darkin más fuerte de todos? La respuesta podría llegar a ser sencilla. Todo el mundo diría que es Aatrox, ya que es realmente todo lo que se dice. O incluso Rust, ya que era de los otros pocos Darkin que teníamos en el juego y sabíamos de él hasta hace relativamente no mucho. Pero con la llegada de Zagen y su cómic, podemos conocer muchas historias que sucedieron durante el sellado de los Darkin. Así que, en el vídeo de hoy, os voy a traer un análisis de cuál es el Darkin más poderoso de toda la historia de League of Legends. Para empezar, vamos a hablar de Aatrox, el claro favorito, el mejor candidato para esta posición, ya que literalmente durante todo su lore y otras historias oficiales de League of Legends se dice, se ha dicho y se dirá que es el Darkin más fuerte. Ya se decía en su época de ascendido, cuando literalmente lo ascendieron por ser el mejor comandante de los ejércitos y para ser el general de estos, tras la muerte de Setaka. A una edad temprana se convirtió en un ascendido, como el héroe del pueblo, el mejor general de los ejércitos de Shurima, y le otorgaron el honor de ser ascendido debido al cariño que le tenía la gente. Durante las guerras de Ikatia, este participó, no vio los tiempos más antiguos de Shurima, pero sí que vivió con sus propias carnes y mente la guerra y devastación de Ikatia. Tuvo que enfrentarse al vacío y fue uno de los que más hizo junto al resto de sus compañeros ascendidos, entre los cuales se encontraban Zagen y Solani, dos Darkins que podrían llegar a cambiar el resultado del Darkin más fuerte. Tiempo atrás en la batalla grité contra el silencio. Desde la luz le planté cara a la oscuridad. Ahora sirvo a un nuevo maestro. El olvido. Aatrox, tras la caída de Ikatia, volvió a Shurima, devastado, con la mente rota y corrupta. Allí, siguió haciendo de general, poniendo una faceta que en verdad no era él. Él realmente estaba dando a entender al mundo de que todo estaba bien, de que no le pasaba nada, de que su mente no se había quebrado. Pero en el fondo, nada era así. Tras la caída de Azir, el emperador, un hecho que hablaremos en el siguiente vídeo para indagar más en este análisis, los ascendidos dejaron de tener alguien que les comandase y les dijese qué tenían que hacer. Ahí es cuando su mente corrupta jugó en su contra. Durante este periodo podemos llegar a suponer que los ascendidos ya sabían hemomancia, gracias a que Solani se la había enseñado. Después de Solani, Aatrox era el ascendido que tenía el mayor nivel de hemomancia entre todos sus hermanos. La hemomancia, junto a la corrupción del vacío que quebró sus mentes, hizo que los ascendidos que conocíamos antes se convirtiesen en lo que son ahora, Darkin, seres de carnes hechas por sangre, muy difíciles de matar, y además de todo esto, y lo más importante de todo, inestables mentalmente. Esto hizo que los Darkin, al no tener emperador, empezasen a conquistar toda Shurima, ya que literalmente eran ascendidos de mayor nivel. Entonces empezaron guerras, las cuales terminaron conquistando territorios muy fácilmente y apoderándose de ellos. Tras muchos años de estas guerras, los Darkins, por la corrupción del vacío, empezaron a ver a sus propios hermanos como sus rivales, y empezaron guerras civiles entre Darkins. Esto podría verse como guerras convencionales entre ascendidos contra un pueblo, pero no era así, sino que era más bien ascendido contra ascendido, causando miles y miles y miles de muertes, las cuales a día de hoy solo están justificadas por una mente quebrada debido a la guerra de Ikatia. Aquí Aatrox volvió a proclamar el título del Darkin más fuerte, hasta que al final, en una campaña contra el monte Targon, el aspecto del crepúsculo dio la herramienta para encerrar a los Darkins en su propia arma utilizando la hemomancia en su contra. Este mismo aspecto fue el que encerró a Aatrox en su espada y le intentó sellar y guardar del mundo a cambio de sacrificar su cuerpo físico. Una vez muerto, el aspecto del crepúsculo de ese entonces, el Darkin quedó sellado en su arma, y no fue hasta muchísimos siglos después que alguien osó volver a coger esa espada, ya que decía que sentía un poder latente en ella. El segundo candidato a esta lista, gracias a su incorporación al lore de League of Legends, es Zagen, un ascendido que tenía forma de águila dorada, la cual podemos ver gracias a los cómics que sacó Riot respecto a este, el cual no tenía la arrogancia de un ascendido, sino que más bien buscaba la paz mental y la unión con uno mismo antes que la soberbia. Este
como ya he dicho anteriormente, también vivió las guerras de Icathia, pero su ascensión fue bastante más actual que la de Atrox, muchísimo más que la de Nasus y Renekton, y definitivamente eones después que la de Setaka. Tras la guerra de Icathia, debido a su filosofía de vida, Zagen no quedó muy marcado por la guerra, lo cual hizo que no comprendiese a sus hermanos ascendidos. Él no veía la guerra de Icathia como algo malo, sino que realmente lo vio como otra guerra más, la cual había demostrado que los ascendidos no eran tan poderosos como ellos creían ser. Básicamente, para él hizo que a sus hermanos les volviese menos arrogantes. Incluso lo veía algo bueno. Tras la caída del emperador, Zagen marchó a Ionia, no en una justa para conquistarla como el resto de sus hermanos, sino más bien como un retiro espiritual, como una conexión consigo mismo. Aquí conoció a Yunara y a la que sería el Sen, entre muchas comillas, de aquella época. Zagen formó un vínculo muy estrecho con estas dos personas, entrenó su mente y advirtió del problema de sus hermanos, y que posiblemente marchasen hacia aquí para intentar conquistar las tierras. Pasó un tiempo y la profecía de Zagen se hizo realidad. 3 ascendidos, ahora conocido como Darkins, marcharon hacia Ionia para intentar conquistar las tierras. Estos 3 ascendidos eran Rast, Varus y Solani, 3 nombres que a día de hoy conocemos muy bien y que definitivamente gracias a esta historia podemos saber cómo terminó todo justo. Zagen, y ya tenía una amistad bastante entablada con Yunara y el Ojo del Crepúsculo, decidió ayudar a los jonianos en vez de a sus hermanos ascendidos y les ayudó a sellarlos en su propia alma. El primero fue Rast. Zagen dijo que era arrogante y que no compartiría nunca su filosofía de vida. Zagen, con la ayuda de Yunara y el Ojo del Crepúsculo, fue capaz de sellar a Rast, pero a día de hoy todavía no sabemos si él solo podría haberlo hecho. Tras esto, el siguiente en ser sellado fue Varus, el cual fue sellado en un pozo como podemos ver en su cinemática. Era el Darkin al cual tenía más respeto de los 3 que habían venido a conquistar Ionia. Pero aún así, junto a Yunara y el Ojo del Crepúsculo, lo sellaron en el pozo. Y luego está Solani, la cual realmente fue mucho más fácil de lo que se pensaba, pero aún así necesitó de la ayuda de Yunara y del Ojo del Crepúsculo para sellarle sus armas. Tras esto, Zagen vio que la corrupción de la guerra estaba empezando a brotar en él y le pidió a Yunara que lo sellase en su arma y lo dejase eternamente dormido en el plano espiritual. Con esta historia de Zagen podemos comprobar de que Zagen fue capaz de sellar a 3 Darkins en sus armas, pero realmente no lo hizo solo. Siempre estaba acompañado y no se sabe si realmente podría haberlo hecho sin ayuda de Yunara y el Ojo del Crepúsculo. Esta historia nos ha demostrado realmente que Rast y Varus quedan descartados como los Darkins más fuertes, ya que hemos visto cómo podían ser sellados prácticamente solos por otro ascendido con un poco de ayuda de algunos mortales. No obstante, a Solani nunca la descartaremos. Solani es el Darkin que tiene el mayor nivel de demomancia, y gracias a Legends of Runeterra, el juego de cartas, podemos ver el potencial que puede llegar a tener. Gracias a su alto nivel de hemomancia, es capaz de coger a sus huéspedes y convertirlos en su forma más parecida a los Darkin. Todos sabemos de que los Darkins actuales que vemos en League of Legends no son los Darkins de antes, sino que son personas corruptas por la hemomancia, las cuales han tomado su cuerpo para revivir en cierta manera de la forma más parecida posible a lo que eran antes. Solani, gracias a su alto nivel de hemomancia, puede hacer que estas copias, estos huéspedes, se asemejen lo máximo posible y en caso de que sean un huésped especial, poder tomarlo sin ningún tipo de resistencia. Esto se sabe gracias al lore de Legends of Runeterra. Solani despertó, cogió y corrompió a un huésped, el cual pudo realmente darle un poco de batalla a Atrox, pero lo más importante de aquí es cuando cogió de huésped al aspecto de la justicia. Solani, gracias a su poder hemomántico, fue capaz de adueñarse del cuerpo sin vida del aspecto de la justicia y utilizarlo como su huésped. Esto ocasionó que Solani fuese una Darkin con el poder de un aspecto, haciendo así que tanto Kayle como Morgana como Atrox se enfrentasen a ella en una batalla que prácticamente tenían perdida, hasta que llegó Ryze y utilizó todas las runas del mundo para por fin derrotar a Solani. Gracias a todos los hitos e historias que conocemos de los personajes que acabo de nombrar, podemos concluir cuál sería el Darkin más fuerte. Para empezar, en el primer caso hipotético, Atrox seguiría siendo el Darkin más fuerte. Zagen realmente nunca fue capaz, o no se demostró que fuese capaz, de derrotar a un Darkin con facilidad por su propia cuenta. Esto no quita que pudiera haberlos derrotado, obviamente, pero no son hechos suficientes como para decir que podría vencer a Atrox en batalla.
Así que en el primer caso, podemos concluir de que Aatrox sería el Darkin más fuerte actualmente, seguido de Zagen, ya que fue capaz, con un poco de ayuda, de sellar a otros 3, y siguiendo de Solani, siempre y cuando tenga un huésped normal. No obstante, en caso de que suceda como en el lore de Legends of Runeterra, Solani, con el cuerpo del aspecto de la justicia en su posesión, sería la clara ganadora, ya que literalmente es el Darkin con la hemomancia más poderosa, que encima tiene el poder de un aspecto, y que gracias a este pudo literalmente rivalizar contra Kayle, Morgana y Aatrox, venciéndolos, obligando a Ryze a utilizar el poder de las runas para que simplemente el mundo no acabase bajo su control. Así que en el segundo caso hipotético, Solani, forma aspecto, sería el Darkin más poderoso de todos, pero ya estamos hablando de supuestos. Para mí, estos supuestos no se pueden tener en cuenta, ya que si nos ponemos así, Aatrox, siendo el Darkin con la segunda hemomancia más poderosa de todas, podría casi igualar el hecho que hizo Solani y prácticamente tener también el cuerpo de un aspecto para él y para poder canalizar su poder. Así que realmente, para mí, la tier list más acertada es la primera, en la cual sale Aatrox como el Darkin más poderoso, Zagen, que le sigue, y tras esto podríamos hablar de Solani simplemente por el potencial que podría llegar a tener. Espero que os haya molado el vídeo, dejadme en comentarios cuál es vuestra opinión respecto a mi decisión y cuál es para vosotros el Darkin más poderoso, y nos vemos en el siguiente vídeo.